a todos, hoy día voy a hacer una introducción a Blender, pero específicamente al modo de escultura, para que así después puedan hacer sus propios personajes, objetos, lo que quieran hacer. Primero les voy a enseñar que este es mi Gumroad, que se llama, y acá yo hice un curso de creación de personajes en versión en inglés y en español, y aquí yo explico y enseño todo mi workflow. Este no es un tutorial paso a paso donde ustedes van copiando exactamente todo lo que yo voy haciendo, sino que es más que nada para que entiendan cómo se usan cada uno de los modos de Blender. Cómo hice para esculpir, cuáles son las técnicas para juntar las mallas, para darle mejor resolución, para hacer el pelo, para hacer el render. Pero como les digo, no es un paso a paso. De hecho, hay hartas partes que están aceleradas para que no sea aburrido. Entonces, por ejemplo, si yo agrego un objeto, luego no voy a repetir esa sesión igual. Voy a tratar de acelerar las partes que se repiten. Aún así explico todo el proceso como digo en este video, que es la introducción. Si ustedes ven acá hay una explicación de cómo funciona el curso. Porque hartas personas como que entienden de que es casi un tiempo real, donde tienen que ir copiando exactamente en su pantalla y por ese precio, por este precio no se puede conseguir eso, porque eso sería un curso mucho más largo. Esto es más que nada una explicación de todo mi proceso para que ustedes entiendan cómo se construye un personaje de cero hasta el render. Les va a dar una noción para después poder a lo mejor hacer su propio personaje guiándose por los pasos que se necesitan para entrar al modo sculpt, salir al modo de objeto, etc. Esto lo pueden encontrar, este link lo pueden encontrar acá en mi Instagram, lo tengo acá en mi biografía. Ya, vamos a empezar con el curso, o sea, con el tutorial. Esto es lo primero que van a encontrar cuando tengan Blender abierto. Un cubo, que casi todos lo borran. Yo lo voy a borrar porque voy a mostrarles un add-ons que yo uso, que se llama Extra Object. Ya lo tienen que activar, ya viene en Blender, solamente lo tienen que activar. Entonces, eso es lo que hace que, por ejemplo, si yo pongo Shift A, acá en Mesh, ahora tengo más objetos que los normales. Siempre habían esto y, por ejemplo, estos son nuevos. Entonces aquí viene uno que se llama Round Cube, que es el que yo uso en mi tutorial, igual por si lo expliqué más adelante, en el inicio creo que no. Y esto lo que hace es agregar más objetos. Entonces también tienen para agregar vértices solos, esto como una donut. Y yo uso este, que lo tengo agregado a mis favoritos con Q. Entonces, por ejemplo, para agregar algo a favoritos, si por ejemplo aprieto Shift A y yo quiero agregar ese a favorito, le aprieto clic derecho y aquí le va a salir agregar a favorito, o por ejemplo este. Y ahí después con Q ustedes tienen todo lo que han agregado a favorito. Voy a borrarlo porque no hay que tocar nada antes de... Yo no puedo mover acá si quiero configurar este Round Cube. Y acá son las opciones que tienen un montón, cápsulas. Yo uso este, que lo que hace es que te queda una esfera, pero sin las puntas que tiene la esfera aquí en vértice, sino que es como un cubo redondeado. Pero ¿por qué no uso el otro que hace harta gente? Que es Shift A, agregar un cubo, después Control T, por ejemplo. Lo voy a mover. Si se fijan, no queda perfectamente redondo. Y de partida ya son un montón de pasos. Después hay que ir aquí a aplicar esto, por ejemplo. Ya un montón de pasos donde yo, por ejemplo, ahora, como yo ya configuré este, voy a apretar otro Round Cube. Y ya me quedó exactamente como yo lo había configurado. Entonces voy a ir agregando todos los que yo quiera mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, lo primero que hay que hacer y que el error que hace harta gente es empezar con esto, por ejemplo. De ahí les voy a explicar lo que estoy haciendo, pero es para que entiendan más o menos lo que quiero explicar, de que no lo hagan, porque que lo que hacen es tomar una pelota, voy a expandir los pinceles, y empiezan, por ejemplo, con una pelota base y hacer esto como a sacar el cuerpo de esto, así estirando todo, haciéndole remesh, y luego, no sé, por ejemplo, sacan los brazos así, y esto es, por lo menos, encuentro que es lo más difícil, y de poder llegar a un cuerpo humano así, estirando solo esta geometría, tendrías que ser un experto en anatomía para que no te vaya a quedar como una masa o un alien, lo que sea, que se va deformando. Entonces, por eso es que hacemos el tema de hacer un blockout primero, que es súper importante. Porque con esto tenemos mucho más control de la geometría, ya que al ser bajo polígono, si yo entro al modo Sculpt,
yo muevo esto y no se va a deformar. Porque como tiene pocos polígonos, yo después, por ejemplo, le puedo dar no, ese no. En modo objeto, le doy un subdivisión con control 2. Control 1 le agregan este modificador y acá según el valor. Si apretan control 2 va a estar con 2 o con 1, ahí depende de ustedes. Esto se ve suavizado, pero aún así sigue siendo baja geometría, entonces yo por mucho que lo estire no se va a deformar como la otra masa. Entonces por eso es importante hacer en baja geometría. Ya, entonces cuando tenemos un objeto, yo voy a con control tab. Si aprieto control tab me va a salir estas opciones. Yo voy a modo objeto, a modo sculpt, control tab y hacia abajo y hacia arriba, así. Esta es una de las cosas que más me gustan de Blender, de poder ir a todos los modos así de rápido, simplemente cambiar a todo esto, textura, vertex paint, a edit. Entonces, para ir construyendo más cosas, tienen que siempre salir a modo objeto, después modo sculpt. A menos que quieran pegar todas las piezas, pero es mucho más fácil tener más control de las piezas separadas. Entonces, por ejemplo, yo voy a agregar un round cube de nuevo y voy a activar esto porque me gusta usar este sistema. Y entonces empiezo a dar, por ejemplo, la forma del cuerpo. Entonces después quiero voy a entrar a modo escultura para, por ejemplo, empezar a corregir esto. Y después quiero ir a la otra, tengo que salir al modo objeto. Si se fijaron, yo salí acá al modo objeto, selecciono esa y selecciono la que quiero. Solo que yo después, por ejemplo, en mi tutorial es tan rápido que uno hace esto que no te das ni cuenta. Pero siempre hago eso de entrar y salir a cada uno. No sé si en las nuevas versiones van a haber alguna forma de a lo mejor entrar a todo y ahí entrar a Sculpt y poder a lo mejor mover todas. Aún así no se puede. Entonces, si quieren le pueden ir dando subdivisiones con control 2, 1, como les explicaba, para verlo suavizado. Con clic derecho le dan a Shade Smooth y así se ven o se ven estos cuadrados a lo que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, ahora voy a agregar con Shift A voy a agregar un cilindro. Lo pueden cambiar acá a local para que esto siga la posición correcta de su pivote. Así lo pueden agrandar bien. Entonces ya, ahora voy a lo que siempre me preguntaban, que cómo se hace para unir todas las piezas, para pegarlas. Y primero, lo más importante, cuando vayan al modo sculpt, bueno, acá no es tan importante todavía porque como hay baja geometría, no se nota si yo muevo harto, pero después van a empezar a tener problemas. Por ejemplo, si yo hago esto, se empieza a meter hacia adentro, si se fijan. Y esto yo no sabía que era un problema, pero es porque uno no aprieta control A y aplicar las transformaciones. Pueden aplicarlas todas o rotación y escala. Entonces, por ejemplo, yo al aplicar esto en modo objeto, control A aquí en modo objeto, después entro en modo escultura y voy a hacer eso y ya no pasa, si se fijan. Ahora se mueve ya como una masa. Entonces por eso siempre tienen que aplicarlo. Si quieren seleccionan todo, control A y van a poder aplicarlas de una sola vez. Entonces ahora, ¿cómo hago para juntar todas estas piezas y poder empezar a esculpir? A veces tienen acá aplicados mirror a todo, traten de aplicar todos los modificadores si quieren. Yo no sé si hay una forma de aplicarlos todos juntos, así que lo voy aplicando de a uno. Entonces después seleccionan todos los objetos, seleccionándolos todos y apretan control J. Y ahí si se fijan, me voy a ir atrás, si se fijan acá yo tengo todos los objetos por separado. Entonces si selecciono todo y aprieto control J, se pegaron todos en una sola malla. Esto es una malla ahora, ya no puedo separarla. A pesar de que son objetos que están separados, están en una sola malla. Pero todavía no están pegados acá, porque si yo entro en modo de edición y muevo esto, no está pegado. Entonces ahora que lo pegamos todo esto, en modo objeto vamos al modo de escultura. Y aquí lo que vamos a hacer primero es darle la resolución que estaría acá. De cuánto va a ser los píxeles que va a hacer rematch a la malla. Entonces si aprieto Shift R, si se fijan aquí el cuadrado no está cuadrado, esto está en un rectángulo, y eso seguramente porque a lo mejor me faltó aplicar algo. Entonces aplicamos mejor todas las transformaciones.
Y esos son los errores. Y ahora si se fijan es un cuadrado. Entonces así también van a saber que les falta aplicar eso. Entonces aquí yo le doy la resolución. Entonces por ejemplo si le doy ahí, después control R, tengo súper poca resolución. Vuelvo atrás, shift R y le va a salir esta malla y arrastran el mouse. Y de ahí después que llegaron a ese nivel, control R. Y eso también está acá, pero ahora es mucho más rápido shift R y verlo aquí mismo y le voy dando más y después vuelvo control R. Y si se fijaron, esto ya pegó todo. No tienen que usar modificadores de booleans ni nada de eso. Yo no uso esto de Intopo porque no me gusta eso de que cuando achicas el mouse se vuelva a pixelar o cuando lo agrandas, estar cambiando aquí los modos. Por lo menos esto para mí es lo más parecido, el rematch es lo más parecido a ZBrush. Así que yo ya estaba acostumbrado y cuando ZBrush puso esto yo tampoco lo usé. Así que por lo menos esta es mi forma de esculpir. Entonces por ejemplo ahora ya tenemos todos juntos y si yo suavizo se va a pegar. Y ahora puedo empezar a usar otros pinceles, empezar a esculpir. Entonces si quiero más resolución voy con Shift R, agrandando, Control R y ahí va a ir agregándole más. Y así simplemente van haciendo después, agregando. Si quieren ahora agregar más objetos, también pueden posicionar el 3D Cursors, apretando Shift y Control. Lo voy a hacer con el mouse para saber cuál es. Ya, Shift y Control, o sea, clic derecho. Y esto, el cursor se va a posicionar donde ustedes quieran. Entonces esto es más rápido. Por ejemplo, si quiero poner una oreja, lo pongo ahí. Entonces ahora voy a hacer Shift A. O como yo tengo mi favorito, agrego un objeto y se agrega directamente ahí, en el lugar donde ustedes quieren. Entonces, esta ahora es otro objeto. Si se fijan, tengo eso y ese que es el nuevo objeto. Y entonces, por ejemplo, yo ahora le quiero dar mirror a esto y voy a agregar un modificador acá de mirror y con este cuentagota voy a seleccionar qué es lo que quiero que haga la simetría. Entonces va a tomar este de referencia. Y ahora tengo esto, entonces lo voy a juntar con todo y aplico en el modificador. Le puedo dar al tiro un suavizado para que quede mucho más... no quede con estas puntas. Después cuando le hagamos el rematcher van a quedar marcadas. Entonces mejor suavizarlo y aplicar esto. Y ahora selecciono esto y esto. Y Control J igual que delante, se pegó. Vamos a Sculpt Mode. Shift R para darle la... Ahí si se fijan quedaron de nuevo los rectángulos, pues, porque se me olvidó aplicarla. Así que Control A, aplicar todas las transformaciones. Y luego el modo Sculpt y Shift R y Control R. Quedó muy baja la resolución, así que le voy a dar un poco más. Y ahí Control R. Y así básicamente van construyendo todo lo que ustedes quieran ir armando. Entonces ahora yo hice esto rápido, pero la idea es que ustedes si van a hacer una oreja la hagan bien lo mejor posible en low poly. La arreglen en modo Sculpt igual pero en low poly y después al final peguen todo. Tratar de que esta forma base ya sea casi la misma que va a ser al final. Si después a lo mejor quieren agrandar, claro, usan un pincel grande para corregir cosas, pero no empezar como a hacer así como con el pincel chico, porque esto lo único que va a hacer es que deformen todo lo que ya habían construido. Y la otra que es importante saber es la obviamente haciendo clic, esto voy a usar el pincel, pero con control hacer lo inverso, que es esculpir hacia adentro, si se fijan ahí. Entonces esculpo hacia adentro y le puedo dar control R para volver a rellenar la geometría. Y ahí esos errores siguen apretando control R y ahí se va arreglando solo. Entonces ahí yo puedo esculpir hacia adentro con control. Todos los pinceles, lo mismo que en ZBrush que se usaba con Alt, aquí lo van a hacer con control. Y así ustedes van después esculpiendo. Este por ejemplo es hacia adentro, pero con control hace lo inverso y así van dándole detalle y cosas que ustedes quieran. Luego modo Sculpt y el otro proceso que yo uso es usar esto, por ejemplo, porque no me gusta renderizar con alto polígono, me gusta practicar de tener mallas limpias. Y me acostumbré porque en ZBrush para llevar algo a otro programa tenía que hacer siempre una optimización. Pero por ejemplo cosas rápidas, si ustedes quieren agregar cosas no es necesario hacerle todo rematcher, hay harta gente que usa esto y simplemente ahora lo renderiza.
Entonces yo lo que hago, por ejemplo, usar este addons, que este sí lo recomiendo 100% porque esta fue la razón por la que yo me cambié a Blender. Si no me hubiese tenido esto, yo no me hubiese cambiado. Porque yo hago la ropa siempre con C-Rematcher, sacándola del cuerpo, bajo los polígonos y ya tengo la ropa. En cambio, en Blender veía que todo el mundo tenía que hacer como retopología encima del cuerpo y era un proceso que me quitaba mucho tiempo que no tenía sentido. Entonces con esto, por ejemplo, les voy a enseñar cómo sacar una parte de acá si quisieran sacar la ropa. Entonces voy al modo Sculpt. Y entonces voy a seleccionar con cualquier máscara, tienen varias máscaras y dejan apretado esa o el lazo y también esa que es para pintar. Entonces selecciono con el lazo, esto sirve para pintar y le pueden subir la intensidad acá. Y así van pintando lo que quieren sacar y aprovechen de seleccionar de una sola vez todas las máscaras que quieren sacar que van a ser objetos. Como no sé, si yo quiero sacarle algo ahora acá también aprovecho sacar todo, pero voy a hacer una sola para mostrarles. Entonces cuando tengo la máscara voy acá y ya le ponemos que esta máscara que tengamos se convierte en Facet. Esto sigue enmascarado, así que hay que apretar Alt M para sacar la máscara y ahora si se fijan me convirtió esto en una Facet. Y ahora vamos a ir a este pincel que son filtros y le vamos a cambiar acá en Relax. Y esto lo que va a hacer es suavizar todo. Entonces yo seleccioné ahí y hago clic y arrastro y si se fijan aquí los bordes se empezaron a suavizar. Algo que yo hacía a mano con Smooth usando esa, pero ahora me di cuenta que con eso se puede hacer todo de una. Y así tengo todos esos bordes suavizados que lo necesitamos suavizados para que funcione bien este addon. O si no va a quedar todo después la retopología que le haga así como serruchado. Entonces cuando tenemos esto voy a ir al modo de edición. Bueno, primero voy a ir acá y si me selecciono acá y aprieto H, o sea, dejo el mouse encima del color que yo quiero y se va a ocultar todo lo demás. Entonces ahora yo puedo ir al modo de edición, seleccionarlo con L y apretar Control I. No sé si hay otro proceso, pero esto por lo menos que yo descubrí para Control I y después hacer aparecer todo con Alt H y ahí recién Control I. No sé si hay otra forma de llegar a seleccionar un facet rápido simplemente en modo edición. Pero eso es lo que yo descubrí por lo menos para hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo quiero ahora... Voy a ir a modo Sculpt primero y me faltó que había que duplicar esta imagen. O sea, este objeto. Entonces uno lo dupliqué y ahora tengo el otro y sigo en modo... Y quedó igual la selección guardada. Así que voy a apretarle Shift D. Y ahí esto me quedó en otra parte. O sea, en lo de duplicar en realidad igual no es necesario si lo quieren apretar Shift D porque de otra forma era borrando todo. Entonces después P y selección. Entonces esto lo que hizo fue que me quedó el cuerpo y el otro en otra capa. Pero si se fijan ahora, voy a hacer que el origen sea en la geometría. Hice que se fuera el pivote ahí y voy a agrandar un poco. Si se fijan ahora, este borde está perfecto. Incluso si quieren, no tienen necesidad de usar esto si no quieren tener una topología limpia, ni usarlo para su portafolio, ni para animación. Podrían dejarlo así simplemente y darle un extrude. Pero como me gusta hacer todo a mí limpio, a esta geometría ya le vamos a dar un rematch. Entonces, por ejemplo, voy a poner unos 800 para probar. Y con simetría. Y esto va a duplicar el objeto, va a hacer el rematch en otra capa y el original, lo va a ocultar. Entonces si después se equivocan pueden ir y borrarlo y volver a hacerlo, si quieren menos polígonos. ¿Ven? Entonces esto lo que hizo quedar mentalmente limpio y yo después puedo empezar a agregar loops para hacer detallitos como hacia adentro. Entonces supongamos que quiero darle menos, voy a buscar el original, que sería este. Y le voy a dar ahora, no sé, 400. Ahora tienen que seleccionarlo y rematch. Y ahora quedó con mucho menos polígonos. Y ahí ustedes van probando simplemente. Pero entonces, por ejemplo, esto a mí me permite una hora hacerle extrude si quiero. Con E. Después lo sueltan y Alt S. Y no sé, por ejemplo, agregar un loop acá. Agregar otro.
selecciono este y con ese ya, y voy a agregar otros loop acá y ahí se van a dar cuenta. Entonces ahora le doy subdivisiones con control 2 y ya puedo empezar a hacer, por ejemplo, un cuello. Obviamente ahí uno va corrigiendo, pero esto es una muestra simplemente. O las líneas de acá al lado de la polera, de lo que sea. Eso es lo que permite una geometría limpia para todo lo que ustedes quieran. O por ejemplo esto, que quede bien acá este borde. Si yo lo quiero bien filudo, le agrego más loops. Y todo queda mucho más limpio y ordenado. Y además, si quieren ir al modo de escultura y mover esto, va a ser mucho más fácil porque como es bajo polígono, no se va a deformar tanto como si fuera escultura. Y obviamente el computador les va a andar mucho más optimizado porque no van a tener lleno de geometría. Si se fijan, esto es mucho más bajo que lo que teníamos antes. Básicamente esto es como la parte de escultura y le enseñé solo las herramientas y no a esculpir porque es lo mismo que el que hice de ZBrush, como una introducción para que ya sepan los botones que hay que apretar básicamente, porque en ninguna parte no hay un tutorial donde te enseñan todos los botones, como que yo tuve que buscar por todos lados y ahí ir viendo que estaba después el Shift R, después el Control R, juntarlas todas. Algunos usaban Boolean, al final ahí fui juntando todas las técnicas y aplicándolas en mi workflow. Así que eso, si quieren saber más y ahora ver cómo construir un personaje, eso lo explico en mi curso si quieren ir a revisarlo. Nos vemos entonces y espero les haya gustado.